Les damos la bienvenida a una nueva exploración exhaustiva. Hoy inauguramos un espacio con un enfoque muy particular, algo que hemos denominado teología cruda. Así es, un espacio diseñado para el rigor académico absoluto. Exacto. La meta aquí es mantener una profundidad intelectual que la verdad no tema la incomodidad y sobre todo una honestidad brutal frente a los textos históricos. Aquí no hay espacio para eufemismos ni para sentimentalismos que busquen suavizar los golpes literarios. Ujú, totalmente de acuerdo. Porque cuando alguien busca comprender al sufrimiento humano y la moralidad desde una perspectiva textual seria, se da cuenta de algo bastante fuerte. Sí, que las típicas respuestas de cajón, esas explicaciones superficiales que la sociedad suele dar ante el dolor, pues simplemente se derrumban al confrontarlas con el rigor del texto hebreo original. Se derrumban por completo. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es desmantelar esas interpretaciones simplistas que han rodeado a uno de los textos más complejos y poéticos de la antigüedad. El libro de Job. Exactamente, el libro de Job. Y para lograr una precisión casi quirúrgica en esto, nos vamos a basar estrictamente en una pila de fuentes académicas que son monumentales. Así es, fuentes que no buscan ofrecer un consuelo barato, sino una claridad exegética real. Estaremos extrayendo datos y traducciones del World Biblical Commentary. Específicamente los volúmenes 18a y 18b. Ajá, escritos por el erudito David J. A. Kleins. También nos vamos a apoyar en el Tyndale Old Testament Commentary. Que es una joya para el contexto. Totalmente. Y finalmente, en el New International Commentary on the Old Testament, mejor conocido en la academia como NICOT, de la mano de John E. Hartley. Un material pesadísimo y excelente. Segundo, abordaremos la idea de la piedad gratuita, esa tensión súper incómoda sobre si es verdaderamente posible tener fe cuando no hay recompensas de por medio. Ese es el núcleo del debate. Y tercero, entraremos en la oscuridad del lamento de Job. Lo vamos a analizar no como una simple depresión clínica, sino como un acto literario de creación del universo. Bien, vamos a desempacar esto con precisión. Empecemos con el prólogo. La famosa escena en la corte celestial. Exacto. La figura que aparece allí ha sido cargada con siglos y siglos de equipaje teológico. Pero, a ver, basándonos en nuestras fuentes, ¿qué está pasando realmente ahí a nivel lingüístico e histórico? Pues es vital despojarnos de las capas de tradición que hemos acumulado con el tiempo. En el texto hebreo original del prólogo de Job, la palabra que encontramos lleva el artículo definido Hasatán. Hasatán. Ajá. Literalmente se traduce como el Satán o el adversario, como señala muy bien el comentario de Tyndale y también Hartley en su análisis de Nicot. No estamos ante un nombre propio. O sea, no es Satán con letra mayúscula. No es como si fuera su acta de nacimiento. Es un título o, digamos, una función o un cargo oficial dentro de la corte divina. Ujú. De hecho, este ser es presentado explícitamente como uno de los hijos de Dios, los Bene Elohim. Los seres celestiales. Exacto, los que conforman el Consejo Administrativo de Yahvé. Espera, déjame entender bien esto, porque cambia por completo la imagen mental que tenemos de cajón. O sea, no es el clásico demonio rojo con cuernos y un trinché irrumpiendo en el cielo para retar a Dios en un duelo. En absoluto, para nada. Ok, Hartley y las fuentes que estudian el contexto del antiguo Cercano Oriente nos ayudan a aterrizar su rol. Funciona de manera muy similar a un espía real o un inspector itinerante. como un burócrata. Ándale, un fiscal de la corona en las cortes del mundo antiguo. Es muy parecido al famoso cargo del ojo del rey que existía en el Imperio Persa. Ah, claro. Su trabajo, su función oficial, es patrullar la tierra, investigar la lealtad de los súbditos de Dios y reportar cualquier anomalía al monarca. Literalmente está ahí en la corte para hacer las preguntas difíciles y auditar a los creyentes. Wow. Es imperativo recalcar esta verdad cruda que nuestras fuentes subrayan sin titubeos. El Satán del libro de Job no es el diablo del dualismo cósmico. No, el que surgiría en el judeocristianismo muchísimos siglos después. Exacto. O sea, aquí no hay una guerra tipo Star Wars entre dos poderes rivales luchando por el control del universo. El Satán de Job es un empleado. Un empleado subordinado por completo. Totalmente.
Actúa bajo el permiso estricto de Dios y no tiene ningún poder independiente ni autonomía para tocar a Job sin que Yahvé firme la autorización. Y creo que esto nos lleva directamente a la motivación de todo el libro, el punto neurálgico que desencadena la tragedia. Lo fascinante aquí desde la erudición académica es precisamente la pregunta que lanza este fiscal celestial en medio de la corte. Ajá. Él dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Esa es la frase clave. Exacto. En hebreo la palabra que usan es hindem, que significa gratuitamente o por nada. Fíjate que el Satán no acusa a Job de ser un pecador oculto que hace cosas terribles a escondidas. No, para nada. Su acusación es muchísimo más sutil y la verdad más destructiva. Afirma que la rectitud moral de Job es simplemente un negocio muy lucrativo. Un intercambio. Sí, dice, en pocas palabras, Job es un tipo íntegro porque Dios le ha puesto un cerco de protección y lo ha hecho millonario en términos de la época. Claro. La piedad de Job, según el fiscal, está totalmente condicionada a la prosperidad. Fíjate que es una bofetada tremenda a la teología de la prosperidad. Sí, a la antigua y a la moderna. Definitivamente. El libro entero agarra a Job y lo convierte en un conejillo de Indias, en un caso de prueba para ver si la religión transaccional es la única que existe. Así es. Y aquí es donde entran en escena los famosos amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Y la verdad, leyendo las fuentes, resultan ser los peores terapeutas de la historia antigua. Sin duda alguna. Ellos son los defensores acérrimos de algo que los académicos llaman la doctrina de la retribución. Kleins es brillante al desmenuzar cómo piensan estos tres. Básicamente, esta doctrina es una ecuación matemática moral. Si haces el bien, prosperas. Y si pecas, sufres. Es como una máquina expendedora cósmica. Exacto. Metes buenas obras, sacas bendiciones. La máquina expendedora moral. Tal cual. Y es un dogma que, seamos honestos, la humanidad siempre quiere creer, porque hace que el universo parezca un lugar seguro, justo y predecible. Te da la ilusión de control. Completamente. La lógica de los amigos de Job es de piedra, puesto que Job está sufriendo de una manera tan catastrófica, perdiendo a sus hijos, su salud y sus bienes, la única conclusión lógica para ellos es que debe haber cometido un pecado monumental. Claro, en su sistema cerrado no hay otra opción. Para ellos, si Dios es justo, el sufrimiento de Job tiene que ser un castigo merecido. Pero, como señala Kleins en el Word Biblical Commentary, la inocencia comprobada de Job destruye este dogma por completo. Lo hace pedazos. Sí, el simple hecho de que exista un solo hombre inocente sufriendo atrozmente hace que todo el sistema de la máquina expendedora colapse. Y al colapsar su teología y ver que las reglas del juego no aplican, la mente de Job también se fractura. Lo que nos lleva al famosísimo capítulo 3. El gran punto de quiebre. Así es. Después de estar sentado en silencio sobre las cenizas durante 7 días, Job finalmente abre la boca, y lo primero que hace es maldecir el día de su nacimiento. Aquí es donde verdaderamente se pone fascinante el asunto. Aquí es donde la exégesis se vuelve verdaderamente fascinante. Exacto. Las fuentes nos muestran que no estamos leyendo simplemente el diario íntimo de un hombre severamente deprimido. Hay una arquitectura literaria abrumadora en sus palabras. Totalmente. Kleins nos guía maravillosamente a través de la poesía de este pasaje, detallando que el lamento de Job es, en realidad, una maldición contracósmica. Contracósmica. O sea, va más allá de su propio dolor. Mucho más allá. Job no solo está diciendo que está triste y que ojalá no hubiera nacido. Él toma el orden de la creación de Génesis 1 y lo invierte sistemáticamente. Una decreación. Exacto. Si en el principio Dios dijo, sea la luz, Job exige que el día de su concepción sea tragado por la oscuridad más profunda. Desea que esa noche sea borrada del calendario, que deje de existir. Que la arranquen de la historia. Sí, está pidiendo poéticamente que el motor del universo empiece a funcionar en reversa para anular su vida. Es como si quisiera resetear la existencia a nivel de fábrica. E incluso invoca fuerzas primigenias y míticas para lograrlo. El texto hebreo muestra que Job llama a los hechiceros de los días, o los que maldicen el día. Ajá. Que en la cosmovisión de esa época eran aquellos capaces de despertar a Leviatán.
Y a ver, hagamos una pausa aquí, porque Leviatán, según los comentarios de Tyndall y Nicot, no es un simple cocodrilo gigante o un hipopótamo enojado. No, no es un animal del zoológico. Poéticamente representa el símbolo del caos acuático primigenio. Es la fuerza indomable que se opone al orden mismo de la creación. Ni Job literalmente está pidiendo que ese caos absoluto se desate, que Leviatán despierte y engulla el mundo entero con tal de borrar su propio sufrimiento. Es una imagen de una potencia devastadora, la verdad. Sí lo es. Job prefiere el colapso del cosmos entero, la destrucción de todo, antes que seguir existiendo en un universo donde la justicia que él creía inquebrantable ha resultado ser una completa ilusión. Ujú. Y fíjate que esto nos lleva de manera muy natural a la sección más áspera de nuestro análisis, a la realidad cruda que muchísimos intérpretes y teólogos han intentado esquivar o suavizar durante milenios. Claro, hablemos del elefante en la habitación. El punto de conflicto principal. Sí, la gran incomodidad de este libro radica en quién es el autor del dolor. A lo largo de la historia es muy común ver a comentaristas usando el Satán como un chivo expiatorio conveniente. Todo para proteger la reputación de Dios. La famosa defensa teológica. Exacto. Dicen, bueno, el diablo lo hizo, Dios solo lo permitió. Pero si mantenemos esa honestidad brutal que prometimos al inicio de este espacio, ¿qué dice exactamente el texto hebreo sobre la responsabilidad divina en todo este desastre? El texto es ineludible y muy frontal. En el capítulo 2, versículo 3, cuando Yahvé y el Satán tienen su segunda reunión de evaluación, Dios mismo asume la responsabilidad total de lo que le pasó a Job. Y eso a muchos les cuesta aceptarlo. Les cuesta muchísimo. Yahvé le dice al Satán frente a frente, me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Es decir, nuevamente aparece la palabra clave hindem, gratuitamente. Hindem. Ajá. Dios confiesa abiertamente que el sufrimiento de Job no tiene ningún fundamento en la conducta moral del patriarca. Así de claro. Y aunque el Satán sea el instrumento físico que ejecuta la calamidad, El que coordina el fuego, el viento, los saqueadores. exacto, éticamente la responsabilidad última recae sobre Yahvé. El texto hebreo simplemente no permite eximir a la deidad de la autoría de esta tragedia. O sea, esto destruye por completo cualquier teodicea, y para quien nos escucha y quizá no esté familiarizado con el término técnico, una teodicea es básicamente esos malabares filosóficos que hacemos los humanos para intentar defender la buena reputación de Dios cuando ocurren tragedias espantosas. Así es. Yahvé aquí no cede su soberanía ni se lava las manos. Al decir, me incitaste contra él, asume el acto como propio. Y esta admisión nos lanza de lleno al vacío existencial que Kleins escribe en su comentario. Porque si el universo moral funciona como Job lo está experimentando en carne propia, estamos ante un panorama verdaderamente escalofriante. Un caos ético. Completamente. Esto plantea una pregunta exegética fundamental. Si Job tiene razón, y en la vida real el inocente sufre atrozmente mientras que el malvado prospera, envejece feliz y muere en paz, sin garantía alguna de justicia en esta vida, Se cae todo el andamiaje. entonces el andamiaje del universo moral se desmorona frente a nuestros ojos. Kleins usa explícitamente la palabra en inglés scary para describir este universo. Aterrador. Es que lo es. Pensemos en las implicaciones prácticas. Si descubrimos que el comportamiento ético y justo no tiene absolutamente ningún efecto causal garantizado en el bienestar personal de quien lo practica, ¿qué motivación nos queda para la moralidad? Claro, es la desintegración del incentivo moral. A todos nos gusta creer que hacer lo correcto, ser buenas personas, nos compra una especie de póliza de seguro cósmica contra el desastre. El famoso karma o las bendiciones aseguradas. Exacto. La idea de, si soy bueno, me irá bien. Pero Job es la prueba viviente de que esa póliza simplemente no existe. Y lo más fuerte es que, según el texto, el consuelo no llega ni siquiera al final de la vida. No hay rescate en el más allá para él. Para nada. Para quien suele leer estos textos antiguos con lentes teológicos modernos o del Nuevo Testamento, es un balde de agua fría observar la escatología de Job. Es decir, lo que él cree que pasa después de la muerte. Que es un contraste brutal. En medio de su agonía, rascándose las llagas, Job no está anhelando calles de oro ni un cielo lleno de cantos y compensaciones por su dolor. Él anhela el Seol. Así es, y es un punto crucial en el análisis de Hartley. El Seol, en el pensamiento hebreo más antiguo,
Es el inframundo, El lugar de los muertos. un espacio sombrío, casi sin conciencia. Job, en su lamento, describe el Seol como el único lugar en toda la existencia donde hay una igualdad radical y fría. Donde ya no hay injusticia porque no hay nada. Exacto. Allí los reyes poderosos terminan exactamente igual que los esclavos. Los prisioneros ya no escuchan los gritos del capataz y los malvados finalmente dejan de causar estragos porque todos son polvo. Es un final parejo para todos. Y aquí Kleines hace una observación magistral al comparar este deseo tan oscuro de Job con la segunda ley de la termodinámica. Uf, esa analogía de Kleines con la entropía me voló la cabeza cuando revisaba las fuentes para hoy. A ver, explícanos un poco eso de la termodinámica en un texto de hace miles de años. Obviamente, Job no conocía la física moderna, pero el concepto literario es idéntico a la entropía. Es la tendencia inevitable de un sistema hacia el desorden irreversible, hacia la anulación de la energía y el cese de toda actividad. O sea, el apagón total. Exacto. Job no busca la redención. No está pidiendo que Dios lo resucite y le devuelva sus camellas ni sus riquezas. Él busca que la termodinámica moral se apague por completo. Desea el cese total del sufrimiento a través del cese total del ser. No hay finales felices baratos aquí, ni esperanza edulcorada. Es la rendición absoluta ante un cosmos que parece haber fallado estrepitosamente. Una rendición total. ¡Qué brutal! Entonces, ¿cuál es la implicación teológica de todo esto? Porque, a ver, después de decenas de capítulos de debate intenso, de Job gritando al cielo exigiendo un juicio y los amigos repitiendo sus sermones de la máquina expendedora, Dios finalmente aparece. Llega en el torbellino. Llega en medio de un torbellino. Y cualquier lector esperaría que Yahvé se sentara, sacara unos planos y le explicara pacientemente los detalles del prólogo. Que le diera el contexto detrás de escena. Sí, que le dijera, mira Job, hubo una apuesta con el Satán en el consejo, fue una prueba de estrés, aguantaste bien, te pido una disculpa por las molestias. Pero las fuentes, especialmente el análisis profundo de Hartley y Kleins, muestran que Dios no hace absolutamente nada de eso. Ni por asomo. No le da ni media explicación. La respuesta de Dios desde la tormenta es, posiblemente, el giro literario y teológico más magistral y desconcertante de todo el texto. Es rarísimo la primera vez que lo lees. Totalmente. Dios ignora y margina por completo la doctrina de la retribución de los amigos. Ni siquiera entra al debate sobre si Job tenía méritos o pecados ocultos. No le interesa ese marco de referencia. Para nada. En lugar de sentarse en el banquillo de los acusados para justificar sus acciones morales ante un tribunal humano, Yahvé hace algo impensable. Lleva a Job a dar un recorrido virtual por el cosmos indómito. Una exhibición salvaje. Le muestra cómo se forman las estrellas, le habla de los patrones de la lluvia en el desierto donde nadie vive, y le describe animales salvajes que no tienen ninguna utilidad para la economía humana. ¿Sí? Le habla del avestruz, del caballo de guerra salvaje, del águila carroñera. Es que es casi cómico si lo piensas. Job está desangrándose, exigiendo a gritos un abogado defensor, y Dios aparece de la nada y le empieza a dar una clase de zoología exótica. Tal cual. Le dice, oye, ¿ya viste al avestruz? Es un animal torpe, deja sus huevos en la tierra, que los pise cualquier animal. Yo no le di sabiduría, pero cuando corre, se burla del caballo. Es un despropósito aparente. Y el clímax de ese recorrido extravagante son las dos bestias finales que toman capítulos enteros, Behemoth y Leviatán. Ayúdame a entender, basándonos en Nicot, ¿por qué Dios saca a relucir a estas dos criaturas terroríficas justo al final de una discusión sobre el sufrimiento humano inocente? Porque parece que está cambiando de tema olímpicamente, ¿no? Sí, parece una evasiva enorme. Pues, parece una distracción, pero en realidad son la clave teológica de todo el libro. Como lo explica exhaustivamente el comentario de Hartley, Behemoth y Leviatán no son vacas que puedas domesticar. No son ganado. Son representaciones poéticas y mitológicas del caos primigenio, indomable. El argumento de Dios aquí es asombroso. Él creó a estas bestias, se enorgullece de ellas, las alimenta y las sostiene en la existencia. Pero estas criaturas no sirven para absolutamente nada desde la perspectiva utilitaria de un ser humano. No puedes poner a Leviatán a arar la tierra, no puedes ordeñar a Behemoth, no los puedes ensillar ni montar. Cero utilidad práctica. Cero. Lo que Dios está demostrando es que su universo es vasto,
es salvaje, es majestuoso, pero categóricamente no se rige por las reglas de la utilidad humana, la racionalidad aritmética o la retribución moral simplista que exigían los amigos de Job. Básicamente, nos está diciendo que el universo no gira en torno al ombligo de la humanidad. Es un golpe al antropocentrismo. Definitivo. No es una oficina de contabilidad donde Dios lleva un registro de nuestras buenas acciones para pagarnos favores. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama teológico más amplio, vemos que el libro de Job está forzando la ruptura de un paradigma radical. ¿En qué sentido? Desafía directamente a quien lo lee a abandonar, de una vez por todas, el concepto de la religión como un mecanismo de protección o una herramienta útil. Claro. Si seguimos a Dios únicamente porque es útil, porque creemos que nos protege del sufrimiento trágico, o nos garantiza prosperidad en los negocios. O salud en la familia. Exacto. Si es así, entonces adivina qué. El Satán tenía toda la razón en el capítulo 1. Nuestra fe no es más que una transacción comercial. Somos mercenarios espirituales. Y eso nos regresa exactamente a la primera ficha del dominó que mencionamos, la piedad gratuita, o el concepto de Hindim. La verdadera integridad, la piedad auténtica, debe ser inútil. Inútil en el sentido pragmático, sí. Debe ejercerse de manera gratuita por el simple valor de la integridad misma, sin esperar absolutamente nada a cambio. Ni siquiera esperando que el Creador baje a darte un folleto explicativo cuando el dolor arrasa con toda tu vida. Las fuentes académicas no intentan suavizar esto. Es una píldora muy difícil de tragar. Y en teología cruda tampoco la vamos a suavizar. Es un desafío intelectual brutal, no lo vamos a negar. Y hay un detalle final fascinante. Dios no reprende a Job por sus quejas ásperas ni por su lamento contracósmico. Eso es súper revelador. De hecho, en el epílogo del libro, Dios afirma tajantemente que Job habló lo recto acerca de él, a diferencia de los amigos dogmáticos. O sea, le da la razón a Job. Sí, el enojo, la desesperación y la honestidad cruda de Job son validados por el texto como la respuesta adecuada del ser humano ante el sufrimiento que no tiene explicación. Mientras tanto, las defensas teológicas superordenadas, religiosas y falsas de los amigos son condenadas sin piedad. Condenadas porque intentaban encajonar a Dios en una fórmula humana. Pues para ir cerrando esta sesión monumental, hagamos un repaso sobrio de los hallazgos que hemos diseccionado con la ayuda del rigor de Kleins y Hartley. Me parece perfecto. Encontramos en este texto antiquísimo a un Satán que no es un rey demoníaco en rebeldía, sino un fiscal inquisitivo que hace el trabajo sucio en la corte divina. Un auditor celestial, por así decirlo. Exploramos cómo el sufrimiento atroz no obedece castigos ocultos ni a un karma acumulado, destrozando por completo la teología transaccional y rígida de los amigos de Job. Destrozada por la evidencia del inocente que sufre. Y presenciamos un lamento literario tan profundo que literalmente buscaba la decreación termodinámica del universo, pidiendo el colapso del existir simplemente para escapar de un dolor amoral. Y finalmente nos topamos de frente con esa respuesta divina desde el torbellino, una respuesta que, lejos de dar razones lógicas de causa y efecto, exhibe un cosmos gobernado por lógicas misteriosas que trascienden por completo la obsesión humana por la recompensa y el castigo. Un cosmos indomable. Un cosmos inmenso donde incluso el caos representado por Leviatán tiene su propio lugar bajo la soberanía de Dios. Un lugar aterrador pero incuestionable. ¿Qué viaje tan intenso ha sido analizar esto hoy? Y antes de despedirnos, queremos dejar en el aire una reflexión punzante, algo para masticar, que se construye directamente sobre esta base rocosa que hemos analizado para la audiencia. Adelante con eso. Pensemos en esto. Si la justicia moral de un individuo no obliga de ninguna manera al Creador a bendecirlo, y si la tragedia personal no es en absoluto una métrica de los pecados que alguien haya cometido, lo cual quedó demostrado en el texto. ¿Cómo redefine esta piedad inútil la naturaleza misma de nuestro libre albedrío? Si hacer el bien no garantiza ninguna recompensa cósmica en esta vida, y no hay nadie allá arriba llevando una hoja de Excel con nuestros méritos para pagarnos favores a corto o largo plazo, ¿es la caída de la transacción? ¿somos verdaderamente capaces de elegir la integridad únicamente por su propio valor, manteniéndonos de pie en medio del silencio absoluto del universo? Una pregunta abismal. Una que la erudición académica expone maravillosamente en los textos antiguos, pero que la experiencia humana diaria debe intentar responder. Ciertamente. Ha sido un análisis sumamente exigente,
pero buscar la verdad profunda siempre exige tolerar la crudeza de la misma. Ha sido fascinante desempacar todo esto y llegar a la médula de las fuentes. Hasta la próxima edición de Teología Cruda.